Entre info y música en Avenidas. En Avenidas. ...32 pasaron de la hora 17... ...continuamos con la programación de En Avenidas... ...cuando ahora les tengo que notificar... ...primero... ...que ya estamos en vivo por YouTube... ...ya nos pueden ir a ver las caras... ...por nuestro canal de YouTube... ...nos buscan como Radio Universidad Olavarría... ...y allí van a estar pudiendo vernos a nosotros... ...y los contenidos también un poco que les venimos a traer... ...particularmente ahora... Porque ahora, primero les voy a hacer una breve, pero breve introducción. Vamos a estar hablando sobre un libro que estaba muy interesado yo en poder tratarlo. El libro se llama 100 historias en clubes bonaerenses, que ofrece un recorrido por el pasado, por el presente, por algunas anécdotas también de instituciones deportivas de la zona, ¿no? Siempre de la provincia de Buenos Aires. Vamos a encontrar allí diferentes anécdotas, por ejemplo, de clubes aquí en la ciudad de Olavarría. Esta obra es escrita por Eduardo Ferrer, Antonio Toni Ferrer, Sebastián Ramírez, Gustavo Vicini y Máximo Falaschini. Y lo que hace básicamente es va recolectando diferentes anécdotas que acontecen en los diferentes clubes de nuestra provincia. Además, tiene el prólogo escrito por el reconocido Pedro Saborido. Así que como para que vayan teniendo algún que otro nombre también que los vaya indicando algo. Ahora mismo yo me encuentro acompañado con alguien que está del otro lado de la línea telefónica, uno de los autores de esta obra. Estoy hablando de Eduardo Ferrer. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Lucas, un placer saludarte a vos, a toda la audiencia de Radio Universidad, por supuesto, y a la gente de Olavarría. Un gustazo charlar con ustedes. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, primero que nada, muchas cosas que charlar sobre el libro. Lo han estado presentando en estas últimas semanas, meses también. ¿Cómo viene siendo eso? ¿Muy movida esa agenda? La verdad que sí, arrancamos hace un mes y pico con la primera presentación aquí en la ciudad de Mar del Plata, de donde somos la mayoría de los autores. Seguimos por Tandil y bueno, después nos fuimos a Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Dolores. Bueno, ha sido un recorrido enorme el que hemos realizado y que seguimos realizando porque se vienen más presentaciones. En el medio estuvimos en la Feria Internacional del Libro, con muy buena recepción de la gente, con ganas de contarnos más historias de las que ya de por sí tiene el libro. Así que bueno, la verdad que estamos muy pero muy contentos. Y creemos que el libro se transformó en un espejo de aquello que queríamos reflejar, que es la importancia del club social y deportivo como institución que nuclea a la gente del barrio, a los vecinos, a la familia toda, de recuperar ese lugar histórico que supieron tener los clubes y que ojalá en el presente lo puedan seguir desempeñando en estos contextos más complejos y difíciles que nos toca atravesar, ¿no? Muy bien, perfecto. Yo, Eduardo, quiero comenzar preguntándote sobre cómo surgió esta idea y cómo también fue ese proceso justamente de la recolección de estas anécdotas. Bueno, la idea surge de un primer libro que escribimos con Sebastián Ramírez hace ya unos 5 o 6 años aquí en la ciudad de Mar del Plata, que se llamó 100 Clubes de Barrio, que también es el título que da nombre a nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, para la gente que quiera seguir todas aquellas visitas a clubes que nosotros realizamos, que están algunas dentro del libro y otras fuera del libro. En aquel primer momento la idea arrancó para ese primer libro porque nos llamó poderosamente la atención. Es una situación que me pasó a mí, una pala mecánica tirando abajo la sede de un club. Y me agarró como una especie de angustia pensar dónde se iba a juntar la gente que digamos que hasta ese momento se juntaba en el club, a jugar a las cartas, a tomarse el vermú de la tarde. Había un contenedor con los trofeos, con las fotos. Bueno, empecé a pensar que todo ese registro de la memoria visual, digamos, de la imagen, del patrimonio tangible a partir de trofeos, de un montón de recuerdos preciosos se estaban perdiendo en ese mismo momento. Y bueno, y al empezar a analizar y a investigar territorialmente aquí en Mar del Plata, ese libro nos demandó
2 años de investigación, recuperamos las historias y las memorias de 200 clubes sociales y deportivos desaparecidos en la ciudad de Mar del Plata. Y ese fue el puntapié inicial a pensar que también valía la pena un homenaje a los clubes que sí habían tenido la suerte o la buena gestión para poder tener una trayectoria reconocible y haber llegado hasta el presente, y también pensar que el club social y deportivo tenía unas características muy similares a lo largo de todo este centro y sur de la provincia de Buenos Aires como ente de reunión social, porque siempre decimos, nuestro libro no es un libro de deportes, es un libro de clubes, donde además de la parte deportiva nos interesa primordialmente el club como lugar de reunión, como lugar de socialización. Y así fue como llegamos a estas 100 historias en clubes bonaerenses. No es de clubes, no es la historia del club, la historia oficial, la historia formal, es la historia en el club. Claro. La anécdota, la historia del personaje ese que por ahí es medio invisible, pero que ha colaborado tanto y siempre está con el club. Algún hecho que por ahí pueda parecer hasta casi mágico, podríamos decir, alguna goleada histórica con ribetes de color, el realce de la figura femenina que durante mucho tiempo no fue relatado, o que fue invisibilizado, y que realmente tuvieron una impronta y una participación real y concreta en la vida de los clubes. Bueno, un montón de historias de distinta índole que fueron construyendo este libro, que tiene 102 relatos, 500 páginas, más de 200 fotografías, 150 entrevistas. Bueno, tiene un contenido espeso para realmente poder leerlo en detenimiento y a lo largo de unos cuantos días. Muy bien, perfecto. Yo quiero consultarte, Eduardo, ¿cómo fue en esa búsqueda de historias? ¿Ustedes iban llegando a los clubes y ver qué salía de las charlas, o ya iban con alguna especie de dato de antemano? Bueno, la pregunta es sumamente interesante porque se conjugaron un poco de estas dos vertientes que mencionaste. Por un lado, y en algunos casos nosotros hacíamos como una suerte de indagación previa, muchas veces ayudado en las historias de las redes sociales institucionales de los clubes, muchas veces cuando nos emparentaba alguna situación con algún socio que conocíamos, bueno, ser invitados a partir de una historia a compartir ese tiempo con socios del club como para que ellos las puedan relatar, y muchas otras veces, y en una gran mayoría de casos, como teníamos que viajar y nos esperaban en el club, también pensar de manera conjunta con la gente del club a ver cuál era la historia que ellos querían contar. Viste, cuando se reúne alguien con sus amigos y hay una historia que siempre sale en esa reunión, bueno, de alguna manera pensar en esto con la gente en cada club. Bueno, cuando se reúnen, no sé, por decirte algo, la gente del Fortín, allá en Olavarría, cuando se reúnen los viejos socios, ¿cuál es la primera historia que surge? O con la familia Maceo en Pueblo Nuevo. Bueno, a ver, cuéntenos ustedes, a ver qué historia les gustaría contar. Y ahí, bueno, surgió, por ejemplo, una historia de una virgen traída desde Italia, historias maravillosas que fuimos reconstruyendo en Olavarría, en Azul, en Tandil, Mar del Plata y en 35 localidades de todo el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Bien, perfecto. Yo quiero consultarte sobre este tipo de anécdotas, de este tipo de historias que surgen. Por allí estuve leyendo algunos relatos que encontraban, por ejemplo, al Papa con Lucifer, un patinador que estuvo 100 horas patinando sin detenerse. Digo, ¿cuáles fueron esas anécdotas que decís descabelladísimas, que no las podés creer y que las cuentes si podés? Bueno, la verdad es que uno peca de injusto, ¿viste? Si digamos, elige una por sobre otras. Pero bueno, a mí particularmente hay una que me llamó mucho la atención, y es una anécdota que me pasa algo particular, porque yo la venía contando en diversas presentaciones y digamos, y a mí me la comenta una persona que es oriunda de González Chávez, y me dice quién es el primero que la relató. Porque además es una anécdota tan pintoresca que después un payador y músico nativo fallecido ya, que es el Gato Peters, sí, hasta la trasladó a uno de sus espectáculos artísticos, por supuesto con un montón de otros ribetes, ¿no? Y me dice, vos tenés que hablar con el Toro Irular, un periodista, comunicador de allí, González Chávez, que es un poco el que la cuenta, el primer escrito lo hace él, y presentándola al desarrollo y contándola la historia,
una persona cuando termina cuando termina la presentación se me acerca y me dice: yo soy el Toro Irula, me acabas de nombrar, ¿no? Y le digo: uy, yo me puse mal porque yo ya veo que no, y estaba muy agradecido de que una historia de él haya sido recuperada para volver a narrarla, ¿no? Y esta es muy particular porque tiene que ver con una cancha del Club Huracán Ciclista de Gonzalo Chávez, que le decían El Cajón, porque la particularidad que tenía, no tenía alambrado y la línea de cal estaba pintada al borde donde estaba la gente, más en esas viejas épocas de los jugadores saliendo del túnel de una construcción subterránea, con el chapón puesto al lado del lateral, que era un riesgo incluso para los jugadores, y muchos de ellos terminaron yendo para el subterráneo en alguna corrida por ahí por dentro de la cancha. La historia maravillosa era de un partido por el descenso entre Huracán Ciclista, que estuvo 81 años sin salir campeón, contra Colegiales de Tres Arroyos por la Liga de Tres Arroyos, y la particularidad es que muchas veces las situaciones de angustia, de tragedia, digamos, son todavía más fuertes que inclusive que la alegría de un campeonato, ¿no? Todo lo que se genera alrededor. Un partido que terminó 0-0 en los 90 minutos, fueron a patear penales, la primera serie hasta el cuarto penal igualados, patea Colegiales el quinto penal y erra, y esto le daba a Huracán Ciclista la posibilidad de salvarse al descenso convirtiendo. La particularidad que tiene esta historia es que esto ocurrió en ese estadio del Cajón. Se habían hecho las 7 de la tarde cuando empezaron a patear los penales y se había vuelto muy oscuro y no había iluminación artificial, y el árbitro no se dejó torcer el brazo y no quiso suspender la definición por penales, y mandó al cantinero y al utilero del club local de Huracán Ciclista a colocar un chapón en el fondo de la red. Esto quiere decir que si el chapón sonaba con los disparos era gol y se cobraba, y si el chapón no sonaba indicaba que la pelota se había perdido afuera. Claro. No, una cuestión muy particular, pero la situación es que en el quinto penal de Huracán Ciclista patea Morrón Lacanal. También hablamos mucho de los apodos en esta historia, que son maravillosos. Morrón era un centro delantero percherón, fuerte pero poco hábil. Le decía Morrón porque la punta de la nariz obviamente era muy roja, sin entrar en detalles. Le pegó, tomó mucha carrera casi hasta mitad de la cancha, le pegó un puntinazo tremendo, y algún pícaro de turno de la hinchada de Huracán Ciclista sacudió un toscazo, le dio a la chapa. El árbitro se dio media vuelta, marcó en mitad de la cancha y decretó el gol de Huracán Ciclista y el descenso de Colegiales de Tres Arroyos. Y hasta así sería una anécdota de la picardía criolla, pero fue todavía más picardía cuando al otro día se presentó la vecina de la casa de al lado del estadio con una pelota abajo del brazo, y le dijo: este balón cayó en la tarde de ayer en mi patio, ¿no? Y esto me lo relató la gente de Huracán Ciclista, y es una bellísima historia de esa picardía criolla que encerraba la vida deportiva, la vida de los clubes. Estas historias son las que relatamos, otras más serias, otras con final feliz, pero bueno, que relatamos nosotros con, valga la redundancia, el relato de las personas, también con el entrecruzamiento de la fuente escrita para darle veracidad. Lo que nosotros hicimos fue a aquellas historias reales, como documentalistas, como historiadores que somos, pintarlas de un poquito de color literario para hacerlas todavía más más disfrutables en la hora de la lectura, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Bueno, me imagino que de estas historias, bueno, 100, justamente más de 100, yo quiero consultarte ahora alguna historia que recuerdes de algún club de aquí de la Barría, o particularmente, yo acá voy a pecar de egocentrismo, ¿no? De egoísmo. Particularmente yo soy de Tapalqué. Si has andado por la ciudad de Tapalqué, si has tenido anécdotas también allí. Sí, ahí el boliche de los Cuetos estaba en Tapalqué, así que mirá que acordarme entre los 102 no es tan sencillo, pero bueno, digamos, no me tocó a mí escribirla. Tony Ferrer, que es mi viejo, es profe de historia, y tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo juntos. Escribió la historia de Sarmiento, de la Estrellita. Yo visité Tapalqué, tiene un frontón hermoso Sarmiento, y de Atlético debo decir que tiene una sede histórica que debería ser monumento o patrimonio no solo municipal sino provincial, ese edificio color amarillo. Así que nosotros en principio pensamos en una historia en Sarmiento, y vos sabés que Tapalqué es una localidad que nos llevó a reflexionar
y charlarlo con muchas otras dirigentes de otras ciudades, que es, no sé si es egoísta la palabra, pero que no se puede hacer una historia de uno sin el otro. ¿Sí? Puede ser. O sea, Sí. Tapalqué tiene dos clubes muy, digamos, que tienen mucho que ver con el recorrido de la población toda, ¿no? Y sería muy difícil entender la fortaleza y el crecimiento de un club sin entender la rivalidad bien resuelta entre ambos, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de tomar la decisión de hacer los dos clubes de Tapalqué, eso nos indicó la posibilidad de hacer otras ciudades donde por ahí habíamos elegido un solo club, pensar en que era importantísimo que estuvieran las dos instituciones. Esa relevancia tuvo Tapalqué, aparte de tener uno de los más grandes jugadores del fútbol provincial como Cacho Gau, que se acercó cuando hicimos la presentación en Azul a saludarnos. Por supuesto que él vino como director de deportes en representación de Sarmiento, pero también vino la gente de Atlético, porque bueno, siempre se trata de eso, ¿no? De Claro. balancear para los dos lados. A mí me tocó escribir una historia maravillosa de San Martín de Sierras Vallas, donde mezclamos un poquito de fantasía frente a ese invicto largo de los 11 años. Es maravillosa la historia de Pueblo Nuevo como un club bien de barrio, bien popular, pero bueno, contamos una historia maravillosa de un gran delantero que tuvo Estudiante de Olavarría, el clásico de la vía entre Ferro y Fortín, ni que hablar del Chaira, que es grandísimo en su historia. Nos pareció importante y justo nos tocó escribir sobre Loma Negra, y ahí nos dio una mano grande Marcelo Berna, y en este contexto de Loma Negra, donde está peleando por seguir viviendo como club, Gustavo Burjar, otro periodista de así de la ciudad, nos dio otra mano grande. Lo más lindo fue que estrechamos un montón de vínculos y de amistades, no solo en Olavarría, con gente de todos los lugares, y bueno, y empezó a nacer como un hijo de este libro de historias en clubes bonaerenses, que es el próximo que se va a venir y que va a recorrer también el territorio del cordón serrano y del cordón marítimo de la provincia de Buenos Aires, que van a ser 80 historias de clásicos. Que es lo próximo que se viene, va a faltar un tiempo, va a ser con mucho recorrido territorial, pero bueno, ya estamos en condiciones de anunciar, porque lo hemos charlado con todo el equipo de trabajo, y un equipo de trabajo ampliado con gente de otras ciudades respecto al hijo que le nace a 100 historias en clubes bonaerenses. Muy bien, perfecto. Bueno, yo quiero consultarte, hoy arrancaste comentando un poquito sobre el rol social de estos clubes deportivos. Un poco, creo yo, lo que sucede con este libro es de que todos buscamos nuestro club. Así como yo ahora te preguntaba por Sarmiento, por ejemplo, digo, todos buscamos nuestro club. ¿Crees que esa recepción del público se ha dado así como lo esperaban también ustedes? Yo creo que sí, vos recién decías, y es un poco con lo que empezamos la nota, lo social. Cuando nos toca hacer las presentaciones, Seba, mi colega y mi compañero de autoría de los libros que hemos hecho juntos, él le toca contar una anécdota de un club aquí en Mar del Plata, se llamaba el Club Fangio. En ese club se conocieron sus abuelos. Su abuelo cabeció en términos de invitarla a bailar a su abuela le pidió permiso a la mamá y fue a bailar con su abuelo. Se conocieron, noviaron en ese club, se casaron en ese club y después llevaron a sus hijos al club, ¿no? Mira. Y me parece que esto es la relevancia del club. Decía, hoy hay vecinos y es familia, y de eso se trata, ¿no? La esencia de los clubes sociales y deportivos. Me parece que esto es relevante decir, y en el marco de las presentaciones y en función de lo que decís, nosotros nos atrevemos a decir que está bueno ser apasionado de los colores, mantener la identidad de los clubes, pero también nos parece que un poco tenemos la responsabilidad, los que queremos los clubes, de ser hincha de todos los clubes, ¿no? Más allá de las diferencias que un domingo nos enfrenten en un partido de fútbol, o un sábado en un partido de básquet, creo que es importante defender a los clubes sociales y deportivos como tales, como lugar o ámbito de sociabilidad, de reunión, de contención en las difíciles. En el marco de la última pandemia, los clubes construyeron un rol nuevamente de contención, de lugar para afectados cuando hay inundaciones. Me parece que ese lugar es indelegable de los clubes, pero es una responsabilidad de todos
más allá de la distinción de colores que nos separen particularmente, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, Eduardo, ahora sí, ya para no quitarte más tiempo, quiero consultarte sobre este libro, 100 historias de clubes bonaerenses, cómo se puede conseguir, si hay puntos de venta. La forma de conseguirlo, la más sencilla, es a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @100 clubes de barrio, en Facebook, 100 clubes de barrio. El 100 siempre va con número, clubes de barrio va con letra. Allí se pueden comunicar por mensajería privada y nosotros les respondemos y bueno, les decimos el valor, el formato de pago y la forma de envío también a cada una de las localidades que hemos recorrido. Muy bien, perfecto. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos algunas de las cositas que nos podemos encontrar en este libro. Al contrario, Lucas, los agradecidos somos nosotros. Un placer, un saludo para toda la gente de la barría que tan maravillosamente nos ha tratado y seguro esperamos volver a vernos para estas nuevas investigaciones. Perfecto. Eduardo Ferrer pasó por el aire de En Avenidas, uno de los autores de este libro llamado 100 historias de clubes bonaerenses. Un libro que escribe junto a Antonio Toni Ferrer, junto a Sebastián Ramírez, Gustavo Vicini y Máximo Falaschini. Este libro, además, como anticipábamos hoy, cuenta con el prólogo del reconocidísimo Pedro Saborido. Muy pero muy interesante algunas de las anécdotas que aquí nos vino a contar. Me las voy a acordar y las voy a contar después yo. Las voy a difundir. Eso no cabe ninguna duda.